Ok, el tema de esta semana es como una continuación de lo que ya vimos la semana pasada. Recuerden que la semana pasada vimos toda la parte como del cálculo de campos eléctricos, fuerzas eléctricas, etcétera. El capítulo pasado lo que vimos fue la parte de estos dos vectores, ¿verdad? Fuerza y campo, para cargas puntuales o, o sea, como una carga puntual o una distribución de cargas, pero pequeñita, ¿verdad? Ahora en este capítulo lo que vamos a hacer es el estudio de el cálculo de campos eléctricos para distribuciones de carga. ¿Qué quiere decir? Nosotros nos podemos encontrar objetos que están cargados, ¿verdad? Pero nosotros no podemos calcular su campo como ya lo hicimos en el capítulo pasado. Por ejemplo, si ustedes tienen discos, tienen anillos, tienen esferas, tienen cilindros, ¿verdad? Nosotros tenemos que utilizar una forma un poquito diferente de calcular ese campo. Entonces, en el capítulo de hoy, o sea, que vamos a ver en esta clase, vamos a explicar ese método. También vamos a introducir la parte de em, ley de Gauss, ¿verdad? Que viene asociado con eso que les acabo de decir. La ley de Gauss es muy, muy útil porque lo que uno busca son simetrías en los problemas. Entonces, a partir de la simetría, se nos simplifica mucho el cálculo del campo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ver la teoría, ¿verdad? Hacer un resumen de la teoría. Y el jueves vamos a ver ejercicios de esta parte, ¿verdad? También les voy a hacer la demostración para calcular campo eléctrico en un anillo, en un disco, en una esfera, para que vean las aplicaciones también. ¿Ok? Entonces, vamos a partir con esta imagen de la izquierda, que tenemos un objeto, ¿verdad? Que es continuo, ¿verdad? No nos importa la forma que tenga ese objeto. Entonces, lo que nosotros consideramos son, digamos, una carga infinitesimal, o sea, una carga muy pequeña, perdón, una carga pequeña, en digamos, en este objeto. ¿Ok? Entonces, yo puedo calcular el campo de digamos, de cada una de estas contribuciones en un punto P. Vean que nosotros nos va a dar que van a haber em, diferentes contribuciones de campo para cada una de estas cargas pequeñitas que acabamos de elegir. ¿Ok? Vean que aquí podemos elegir tres, pero nosotros podríamos elegir muchas, ¿verdad? Un número i de cargas en ese objeto. Entonces, bueno, primero, si ustedes se acuerdan cuál era la expresión del campo eléctrico, un toquecito, era esta, ¿recuerdan? Pero la expresión que nosotros habíamos dado era sin este delta, ¿verdad? Que nos decía que era el campo eléctrico es igual a la constante eléctrica por la carga entre la distancia, ¿verdad? Al cuadrado por el vector unitario. Entonces, como nosotros estamos considerando contribuciones pequeñitas, lo que nosotros hacemos es expresarlo de esta forma, que es una contribución pequeña del campo va a ser igual a la constante eléctrica por una constante pequeña, una contribución pequeña, perdón, de la carga entre la distancia al cuadrado por el vector unitario. ¿Ok? Esto para, por ejemplo, una contribución. ¿Qué pasa si nosotros tuviéramos muchas? Lo que hacemos nosotros para poder averiguar el campo total, ¿verdad? En el punto P es hacer la sumatoria de todas estas, ¿verdad? De cada una de estas contribuciones pequeñas de carga. Entonces nosotros podemos expresar nuestra ecuación de campo de esta forma, ¿verdad? Haciendo la sumatoria de I hasta la cantidad de cargas que yo tenga. Y bueno, recuerden que la carga y la distancia dependen, digamos, de cuál es la carga que estamos estudiando. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si esa carga fuera muy, 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 muy pequeñita? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que eh, esta contribución de la carga tiende a cero.
porque principalmente, digamos, nosotros consideramos que el número de elementos es muy grande, ¿verdad? Por eso consideramos el iésimo elemento. Entonces, como la distribución de carga, nosotros podemos decir que es continua. Entonces, decimos que este cambio de carga o esta contribución pequeña de carga tiende a cero. Y se nos vuelve de esta forma, ¿verdad? Una integral. Entonces, nosotros podemos integrar con respecto a la carga, ¿verdad? Para averiguar nuestro campo total en un objeto, ¿verdad? Pero ustedes dirán, ¿cómo averiguo yo ese TQ? O sea, ¿a qué expresión llego? ¿Ok? Eso es muy sencillo. Nosotros tenemos, nosotras y nosotros tenemos 4 relaciones, ¿ok? Para realizar estos cálculos. Entonces, principalmente, un objeto que tiene carga está asociado, o sea, tiene asociado una densidad de carga. En este caso, la densidad de carga puede ser ρ, ¿verdad? Que es esta este, letra griega. Puede ser sigma, que es esta letra griega, o puede ser gamma, que ahorita cuando pase la diapositiva podrán observarla. ¿Qué nos dice esa densidad de carga, ya sea volumétrica, densidad de carga superficial o densidad de carga lineal? Entonces, eso va a ser la razón entre la carga y ya sea su volumen, su área o su longitud. Entonces, como el truco para solucionar este tipo de problemas es identificar el objeto que nosotros estamos estudiando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una esfera, ¿verdad? Con carga, yo sé que yo lo que tengo que aplicar, por ejemplo, es la densidad volumétrica, ¿verdad? Porque la esfera tiene volumen. Si fuera un disco, yo utilizaría la carga superficial, ¿verdad? Porque consideramos el área del disco. O si fuera una varilla, lo que consideramos es la densidad de carga lineal. Eso es lo que hay que ir como desarrollando cuando hacemos estos ejercicios, ¿verdad? Vean que em, estas, ¿cómo se llama? Densidades de carga van a tener unidades de Coulomb entre ya sea metros, metros cuadrados o metros cúbicos, ¿verdad? Dependiendo de la densidad de carga que estén utilizando. Ahora, esta es la densidad de carga, digamos, del objeto en su totalidad, ¿verdad? Pero si nosotros no tenemos una carga que esté uniformemente distribuida, ¿verdad? Ya sea en su volumen, superficie o en una línea, las cantidades de carga de Q en un elemento pequeño de volumen, superficie o longitud son estas que están acá. Yo las expreso de esta manera. ¿Ok? Ahora, muchas veces lo que ustedes tienen que hacer es, ustedes ya plantean esta ecuación, ¿verdad? Y, digamos, el problema les da cuánto es la densidad de carga. Digamos, les da ahí un valor, no sé, constante. Entonces, lo que ustedes hacen cuando plantean el DQ es sustituir estas densidades aquí. ¿Verdad? Ya tienen una expresión de cada una de esos DQ. Sí cabe resaltar que ustedes tienen que recordar cómo es que se hacen estos diferenciales, que van a ver cuando ya hagamos práctica a qué me refiero. Por ejemplo, si yo tengo un disco, entonces yo selecciono una región, ¿verdad? Para calcular, entonces yo tengo que convertir mi dv. ¿Por qué? Porque si ustedes usan dv, así como lo tenemos, tendrían que aplicar una integral triple, ¿verdad? Pero para el nivel en que ustedes están y que no es requisito cálculo 3, lo que hacemos es simplificarlo para que ustedes lo vean como integral simple, perdón. Se me trabó la lengua. Entonces, bueno, para que sepan, esas son las 3 formas, ¿verdad?, en que se pueden encontrar el DQ y dependen de su densidad de carga. Ahora, vamos a hablar primero de flujo eléctrico, ¿verdad? Para después podernos referir a la ley de Gauss. Entonces, ustedes se acuerdan que en la sección 22.5, o sea, la del capítulo pasado, habíamos hablado que el número de líneas por unidad de área, ¿verdad? Que eso nos referíamos como a la densidad de líneas,
es proporcional a la magnitud del campo eléctrico. Entonces, tomando ese concepto, recordemos que nosotros teníamos una área A, ¿verdad? En el espacio y por ahí pasaba un campo eléctrico. Entonces, nosotros determinábamos, ¿verdad? Las líneas por unidad de área, ¿verdad? Que era la densidad de líneas, como la cantidad de líneas que pasaban por esa área, ¿verdad? Y así nosotros podíamos averiguar, bueno, no averiguar, porque lo que hicimos fue verlo de forma cualitativa, ¿verdad? Lo que nosotros veíamos era cómo funcionaba estas líneas de campo. Bueno, en esta sección en particular, ya lo que vamos a hacer es llegar a una expresión matemática que nos haga, este, o nos dé información, ¿verdad? De cómo calcular eso que estamos viendo. Entonces, em, nosotros sabemos, ¿verdad? Que el número total de líneas que penetran en la superficie es proporcional al producto de E por A, ¿verdad? O sea, la magnitud del campo con el área. Entonces, a este producto de la magnitud del campo eléctrico E y el área superficial A perpendicular al campo se le conoce como flujo eléctrico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque están pasando líneas de campo en una área determinada. Entonces, ese es el flujo del campo, ¿verdad? En una región del espacio. Ahora, vean que haciendo el análisis de unidades, vamos a ver, voy a cambiar esto. Vean que E tiene ciertas unidades y A tiene ciertas unidades. Recuerden que esto era Newton entre Coulomb y esto es metros cuadrados. Entonces, las unidades del flujo va a ser Ahora, esta expresión se utiliza cuando el vector de campo eléctrico es perpendicular, no, es paralelo al vector área, ¿verdad? Porque el área va, o sea, el vector de esta área es normal a la superficie. Ese es un vector unitario, ¿verdad? Normal a la superficie. Aquí lo puse mal, este sin el vector el A. ¿Qué pasa ahora si yo considero una superficie que no sea, digamos, paralela a la dirección del campo, digamos, o sea, que el campo y el área no sean paralelos? Voy a tener esto, ¿ok? Que van a variar con respecto a un ángulo, este que está acá. Entonces, si no entienden, me avisan. Yo voy a tener que, más bien, vamos a ver. Si yo veo esto por componentes, ¿verdad? Esto normal que está acá es este vectorcito de acá. Yo tengo que esta componente va a ser con el coseno y esta componente vertical va a ser con el seno. ¿Sí? Como a mí me interesa es el vector, digamos, normal que está paralelo al vector de campo. Yo lo que hago es que esto me va a quedar con el coseno, ¿verdad? O sea, de esta forma. Porque, o sea, no sé si me entienden. Porque aquí sería, digamos, normal por el coseno de cita. Y este es por el seno, ¿verdad? Entonces sale esta ecuación que tenemos acá. Ahora, si nosotros consideráramos de forma general esta expresión y
consideráramos, por ejemplo, un objeto, ¿verdad? No sé, de forma cualquiera, y nosotros seleccionamos una región de ese objeto, nosotros tenemos el campo eléctrico que sale, ¿verdad? Y tenemos un, una contribución pequeña del área o una parte pequeña del área, como lo consideramos ahora con la carga. ¿Ok? Nosotros podemos expresar ese flujo de esta forma que está acá. Esta forma que está acá, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan de física 1, esto que tenemos acá es el producto punto, ¿verdad? El producto punto decía que em, la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo entre ellos dos es el producto punto de esos dos vectores. Entonces nosotros podemos expresar el flujo de esta manera, ¿verdad? Para una sección pequeñita de este objeto. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer toda la superficie? Lo que hago es que yo sumo todas las contribuciones pequeñitas de esa superficie. Entonces, va a pasar lo mismo que vimos en la parte pasada, ¿verdad? Que vamos a considerar partes infinitesimalmente pequeñas. Entonces, hacemos el límite de cuando esto tiende a cero. Entonces nos sale esta integral. Vean que nosotros estamos considerando el flujo en la superficie. Entonces nos va a salir una línea, perdón, una integral de superficie que la expresamos, ¿verdad? Que es una integral cerrada, como esto, que está acá. Esta es la definición general del flujo eléctrico. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un objeto? Y si ustedes ven, digamos, si yo tengo un objeto que está en un campo eléctrico y él, bueno, se ve afectado por las líneas de campo eléctrico, no todos los puntos del objeto van a tener la misma dirección de incidencia o de salida de la línea, ¿verdad? Va a depender de la forma que tenga este objeto. Entonces, si una línea de campo eléctrico entra, ¿verdad? Como esto que tenemos acá, o sea, está entrando a la superficie, el flujo eléctrico a través de ese elemento de área es negativo. ¿Ok? ¿Qué pasa más bien cuando sale? El flujo eléctrico a través de ese elemento de área es positivo. ¿Y qué pasa cuando ese, digamos, ellos dos son perpendiculares entre sí? Es cero. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan que cuando nosotros hacemos el producto punto de dos vectores que son perpendiculares, ese producto punto es cero, porque el ángulo entre ellos es 90 y el coseno de 90 es cero. ¿Ok? Entonces vean que aplicamos conocimientos que ya teníamos de física 1 para esta parte. ¿Ok? Vean que cuando yo considero el vector área, como voy a hacer como un recuento de lo que acabamos de ver, yo siempre considero el vector área perpendicular a la superficie. ¿Ok? O sea, la superficie que estoy estudiando. Entonces, ven lo que les digo, en esta parte es perpendicular a la parte azul. Aquí es perpendicular a la región azul y aquí es perpendicular. El campo eléctrico cambia también, ¿verdad? También podría salir el caso en que yo tengo que el campo eléctrico más bien es, o sea, más bien el que tiene la contribución con el coseno es el otro vector, pero de forma general es eso, ¿ok? De que ustedes van a tener regiones en que tal vez el campo eléctrico, o el flujo, perdón, va a ser cero, ¿verdad? Porque los vectores entre sí son perpendiculares. ¿Ok? Eso es importante porque se los pueden preguntar en la parte teórica de las pruebas cortas. O sea, como que les den una de estas situaciones y les pregunten, por ejemplo, que les den esta imagen y les digan, ¿cómo es el flujo eléctrico ahí? Entonces dice, negativo, positivo, cero o ninguna de las respuestas es correcta. Entonces ahí tienen que elegir, ¿verdad? Ahora, ya con ese concepto de flujo, vamos a estudiar lo de la ley de Gauss.
Entonces, vean que vamos a llegar a una relación general entre el flujo eléctrico neto a través de una superficie cerrada, ¿verdad? Esa superficie cerrada que vamos a considerar es lo que generalmente vamos a llamar superficie gaussiana, ¿ok? Entonces, de ahora en adelante, cuando yo llame algo superficie gaussiana, me refiero a la superficie cerrada, ¿verdad? Donde pasa el flujo eléctrico neto, ¿ok? Y vamos a considerar una carga encerrada en la superficie, ¿ok? La ley de Gauss es una de las 4 leyes de Maxwell, ¿verdad? Las leyes fundamentales del electromagnetismo. Entonces, van a ver que van a volver a retomar este, ¿cómo se llama? Esta teoría en Física General 3 cuando vean las 4 ecuaciones de Maxwell. Entonces, vamos a considerar una carga, ¿verdad? Que está acá. Y tenemos una superficie gaussiana que está cubriendo esa carga, ¿verdad? Esa superficie gaussiana es esférica, ¿verdad? Porque si consideramos que nuestra carga puntual es una esferita chiquitita, entonces la superficie gaussiana va a ser esférica, ¿verdad? Como para cubrir toda esa carga. Ahora, esa carga puntual es positiva y la tenemos ubicada en el centro de la esfera. Esa esfera de esa superficie gaussiana tiene un radio R minúscula. Entonces, la magnitud del campo eléctrico sobre todos los puntos de esa superficie va a ser igual a, voy a escribirla aquí, E es igual a la constante eléctrica por Q entre R cuadrado. Esa es la magnitud de ese campo. ¿Ok? Ahora, vean que las líneas de campo están distribuidas linealmente hacia afuera. Esto fue lo que nosotros estudiamos en el capítulo anterior, cómo se veían las líneas de campo para cargas positivas y líneas de campo para cargas negativas. Entonces, como esta es una carga positiva, las líneas de campo van hacia afuera, ¿ok? Y el vector área y el vector campo son paralelos entre sí, ¿ok? Ahora, vean que yo puedo expresar el producto punto de estos dos vectores como esto que tenemos acá. ¿Por qué? Porque el coseno de zeta, que es el ángulo entre ellos dos, es 1, porque el ángulo es 0 al ser paralelos. Entonces, la expresión, ese producto punto para esto que tenemos acá, es de esta forma. Ahora, recuerden la expresión de flujo que habíamos visto hace como 2 diapositivas. Era de esta forma. Si yo estoy diciendo que mi producto punto entre los dos vectores era de esta forma, entonces esto se me convierte también de esta forma, ¿verdad? Por lo mismo, porque el coseno entre los dos ángulos, perdón, el coseno entre los dos vectores es 0. Perdón, es 1 porque el ángulo es 0. Entonces, al saber yo que mi campo es uniforme, o sea, magnitud uniforme, yo puedo sacar este campo de acá, de la integral. Y lo que voy a integrar es el dA, ¿ok? Este dA, cuando yo lo integre, lo que me va a quedar es el área. Entonces, el área de esta esfera es de esta forma, 4pi r cuadrado, ¿verdad? Porque esta esfera está encerrando el área que yo tengo, perdón, la carga que yo tengo. Entonces, este es el área de la esfera. Entonces, simplifico y me va a quedar de esta forma. Ahora, yo puedo sustituir mi constante eléctrica. Recuerden que yo tenía mi constante eléctrica como un valor, ¿verdad? Pero era porque yo sustituía este epsilon cero, que es la permeabilidad en el vacío, el pi, me daba un valor numérico que yo podía utilizar em, en los problemas. En este caso nos interesa su forma, ¿verdad? En términos de constantes. Entonces, si yo sustituyo esto acá,
me va a quedar esto que tenemos acá. Es importante recalcar que esta Q que tenemos acá es la carga encerrada por la superficie gaussiana. ¿Ok? Si yo tuviera una carga aquí donde está el punto rojo, ¿verdad? Esa carga no contribuiría al campo porque está fuera de mi superficie gaussiana. ¿Ok? Es importante que recuerden esto cuando están haciendo el cálculo. Ahora, la forma, bueno, la definición de esto, ¿verdad? Es que el flujo neto a través de cualquier superficie cerrada que rodea a una carga puntual Q está dado por Q entre epsilon cero y es independiente de la forma de la superficie. ¿Ok? Entonces, la forma matemática de la ley de Gauss es una generalización de lo anterior y establece que el flujo neto a través de cualquier superficie cerrada es de la siguiente forma. ¿Ok? Tomando en cuenta que esta es la carga encerrada por esa superficie. ¿Ok? Vean que yo podría tener varias cargas, digamos, si yo tuviera, por ejemplo, voy a hacer aquí un dibujo. Digamos que yo tengo una carga aquí positiva, tengo una carga aquí negativa y yo tengo una carga aquí también negativa. Y yo hago una superficie gaussiana de esta forma. Entonces yo podría hacer que las contribuciones de este flujo serían el campo en esta carga, ¿verdad? Producido por esta carga, el campo producido por esta carga, pero yo no puedo, considerar esta porque esta no contribuye, ya que no está dentro de la superficie que yo dibujé. Si en el caso, digamos, de que yo no estuviera haciendo eso, sino que yo tuviera una superficie de esta forma, ahí sí ya me contribuye. Entonces, si tengan presente ese tipo de cosas, ¿verdad? Que la contribución sí depende de la superficie gaussiana y cuáles son las cargas que está encerrando. Ahora, ya para terminar, nosotros tenemos la aplicación de ley de Gauss para diferentes distribuciones de carga. Entonces, generalmente lo que uno hace es buscarle simetrías a eh, las distribuciones de carga que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, vean que para la carga anterior yo consideré una superficie gaussiana esférica porque así me encerraba toda la carga. Así uno puede hacerlo para los diferentes tipos de problemas que le van a salir. Entonces, esto que está acá, de hecho, viene en el libro, dice, el objetivo en este tipo de cálculo es encontrar una superficie para la que cada parte de la superficie satisfaga una o más de las condiciones siguientes. Entonces, demostrar por simetría que el valor del campo eléctrico es constante sobre la porción de superficie. Que el producto punto de la ecuación 23.7 se expresa como un producto algebraico entre E y DA, ya que E y DA son paralelos entre sí. Y que el producto punto de la ecuación 23.7, que es la ecuación de, permítanme, esta que está encerrada, esta es la 22.7, la que está encerrada en azulito, es cero, ya que E y DA son perpendiculares entre sí. Y que el campo eléctrico es igual a cero sobre la porción de superficie. Entonces, siempre cuando vayan a hacer ejercicios tienen que tener presente este tipo de cosas. ¿Ok? Esto es la parte de aplicación de la ley de Gauss, ¿verdad? Para varias distribuciones de carga.